Ok, listo. Ellos. Bueno, le cedo la palabra al profesor que ya regresó. Adelante, profesor. Hola, ¿están todos ahí? Sí, Sí, Ok. aquí estamos. aprovechamos Casi, para dar casi paso nos un poco. vamos. Bueno, Sí. eso fue algo que se me olvidó comentar. Esta siempre es una posibilidad y en todo este tiempo, pero en todo este tiempo que he estado dando clases virtuales es la primera vez que me pasa, pero aún así de ahí, puede pasar. Entonces sí, siempre hablo de un procedimiento de emergencia para estos casos. Ok, bueno, si esto sucede, lo que haría yo es hacer lo que acabo de hacer, tratar de reconectarme inmediatamente. Si pasara algún tiempo, entonces les enviaría algún correo para ver qué hacemos. Una pregunta, ¿ustedes a nivel de grupo tienen algún chat o algo por el estilo? Sí, tenemos un WhatsApp nosotros. Ok, entonces, ¿alguien me podría facilitar un número de alguien a quien le pueda decir para comunicarme con él o con ella y que entonces le mande el mensaje al grupo? Ahí está el de dilema ya. Cierren los micrófonos, por favor. Ya, ahora sí. Ahí está el mío, profe, ahí está el mío. Ah, ok, perfecto. Voy a apuntarlo por aquí. Entonces, yo llamo a Dilena y le digo para que se ponga en contacto con los demás. Eso suponiendo que tenga teléfono que... Espérate, Dilena. Ok, El profe perfecto. me llama a mí y yo los mando a dormir. Ese es el plan de contingencia. Bueno, no, la idea es dar algunos minutos, por lo menos 10, a ver si vuelve y si no, pues será dejarlo para la próxima. Ok, esperemos que por lo menos hoy no vuelva a suceder. Aquí es bastante estable, en realidad, la conexión. Como les digo, nunca me había pasado, pero siempre puede suceder. Ok, comparto de nuevo la pantalla. Aquí está la página del curso. Bueno, ahí entonces está siempre el programa. Tiene su propio enlace. Aquí está la primera lección. Antes de ir a la primera lección, quiero que vean esta lista de recursos que les pongo aquí. Esto es como durante el curso y en lo que yo les voy a dar, va a haber muchos enlaces y muchas cosas. Entonces, van a estar, digamos, dispersos a lo largo de todas las lecciones, pero estoy tratando de poner algún sitio centralizado en donde estén por lo menos los más importantes. Entonces, aquí ya hay algunos. Bueno, en el caso de R y R Studio, esto ya lo pueden ir revisando. Bueno, está el sitio oficial de R. A mí siempre me gusta poner el sitio de las iniciativas que vamos cubriendo para darle crédito a los autores y porque además ahí hay información importante. Está el libro que les acabo de mostrar, que va a ser como nuestro texto principal, R Studio, que es la interfaz para programar. Y por aquí hay una guía de instalación de R y RStudio. Esto les va a quedar como tarea para la próxima lección, instalar tanto el R como el RStudio. Una pregunta, ¿qué plataforma están usando? O más fácil preguntar, ¿todos usan Windows o hay alguien que no esté usando Windows? Todos son chicos Momento Microsoft. Windows. Ok, perfecto. Ubuntu, profesor. Ah, ok, ya somos dos. Muy bien. ¿Quién dijo Ubuntu? Es que aquí no veo. Yo, Alberto. Alberto, ok, excelente. Ah, una cosa más, eso me recuerda. Por lo menos los primeros días, cuando hablen, díganme el nombre, por favor, para ver si me lo voy aprendiendo. Y es que aquí no me salen. Ok, porfa. Yo también estoy usando Ubuntu aquí, les estoy presentando esto desde Ubuntu. Bueno, una de las ventajas de R es que está disponible para varias plataformas, tanto para Windows como para Macintosh, como para Linux en general, más que para Ubuntu. Linux tiene varias distribuciones, como ustedes probablemente saben. Aquí está la explicación de cómo instalarlo en Ubuntu. Ok,
Si lo van a instalar en Windows, entonces esa es la primera explicación que viene aquí, cómo instalar R en Windows 10. Lo importante aquí es bastante sencillo, pero recuerden que tengan en cuenta que son dos pasos. Instalar primero el R, que es como el programa base, y luego el RStudio. Entonces son dos cosas, que es algo que a veces los confunde. Para el R, entonces van a esta página, que está aquí. Bajar R para la plataforma que quieran, o sea, para Windows. Y pueden ir aquí de una vez a donde dice Install R for the first time. Y aquí ya les aparece la última versión, que como estábamos hablando, es la 4. Entonces, instalen la 4, por favor. En esta guía que hay aquí, hay una explicación detallada de cómo tienen que hacerlo. En realidad, simplemente como instalar cualquier otra cosa, darle siguiente, 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 y ya les queda instalado el R. Una vez que tienen instalado el R, no sé si estoy grabando, no me fijo. Una vez que tienen instalado el R, proceden a instalar el RStudio, que tiene su propia página de descargas. Igual, la versión para Windows es esta que está aquí. Si en algún momento les pregunta porque se pierden o algo por el estilo, que si la gratuita o uno de pago, escogen siempre la gratuita. Ok, pero ahí está bastante claro. Entonces, recuerden, por favor, para la próxima lección, instalar esas dos cosas. Tanto el R como el RStudio, para que podamos trabajar con eso. Ok, ahí tienen esa guía y si no pueden buscar en Google, hay montones de guías de cómo hacer este tipo de cosas. Bien, quería mostrarles ahora algunas de de cómo estaban, algunos aspectos de cómo estaban organizados los cursos que se han dado, bueno, específicamente uno, la mayoría de los cursos que he dado yo son sobre Python, pero el de la carrera en computación del semestre pasado, ese sí lo di para R. Bueno, como podrán ver, entonces es un curso que tiene contenidos similares a los que nosotros vamos a cubrir. De hecho, me voy a basar bastante en esto y luego lo vamos a ir actualizando con las cosas nuevas que vayan saliendo y orientándolo en la medida de lo posible hacia el énfasis que tiene esta maestría. Ok, esta es la forma que va a tener al fin la página web de nosotros. Como ven, entonces hay un enlace para cada una de las lecciones y la mayoría se ve algo como así. Es un documento en esta sintaxis que les estaba comentando que se llama R Markdown y ahí tiene las instrucciones en el código fuente en R que luego ustedes pueden reproducir en sus instalaciones de RStudio en sus computadoras y los diferentes comandos y ejercicios que vamos a ir haciendo. Y ahí están las salidas también. En algún momento tiene que haber un mapa, un gráfico como este, algo por el estilo. Y como pueden ver en las lecciones, la secuencia de los temas es más o menos la misma que nosotros vamos a seguir en este curso. Por supuesto, tendrá sus variaciones. Bueno, entonces pueden explorar esto si tienen interés de ver o de adelantarse en alguno de los temas y por supuesto está siempre el libro de texto, el de Robin Lovelace. Y algo que les quería mostrar también es este taller que me pidieron que lo impartiera en las jornadas de psique y teledetección que acaba de organizar la escuela en julio. Y es como un compendio de ese curso que les estaba mostrando. Entonces, cubre algunos temas como de cómo iniciarlo, cómo instalar paquetes de R. Esto, por supuesto, nosotros lo vamos a ir viendo, pero de nuevo es por si tienen curiosidad de ver cómo es que va a funcionar, cómo se hacen algunos mapas básicos, así como de lo que tiene es el área de algunos cantones, la sintaxis básica del lenguaje de programación R, cómo definir variables, cómo definir funciones, cómo acceder a algunas de las funciones básicas de graficación. Vamos a ver nosotros graficación en algún detalle
porque es uno de los usos más intensos que se le da al lenguaje R. Hay muchos paquetes para gráficos, vamos a ver algunos nosotros. Y ahí está el contenido de cómo ir generando gráficos. Esta es una de las bibliotecas más interactivas que hay. Esta era la distribución de casos de COVID-19 en el país hasta esa fecha, como a mediados de julio. O sea, apenas estábamos en 6.400 casos, imagínense en ese momento. Y esto se hizo con base en los datos que publica el Ministerio de Salud, que tiene una página web en donde están los totales de casos positivos, de activos, de recuperados, fallecidos. Está en archivos de texto todo eso, entonces lo bajamos, lo importamos a las estructuras de R, generamos gráficos como estos que hay aquí, con una de las bibliotecas especializadas, y luego pasamos a ver ya la funcionalidad geoespacial, o sea, cómo manejar geometrías, polígonos, puntos, líneas, cómo generar mapas de diferentes tipos. Esto es un mapa de coropletas de la cantidad de casos activos por cantón en el país. Este es un mapa estático y este que está hecho con otra biblioteca que se llama Leaflet es un mapa dinámico. A este yo le puedo hacer acercamientos, darle clic, poner capas de fondo. Bueno, en este caso solamente tengo la de OpenStreetMap. Hay muchas disponibles de Esri, imágenes de satélite y otras. En este caso quise mantener el mapa sencillo, solamente la capa base, con la de cantones ahí atrás. Bueno, eso es vectorial. Y para raster utilicé otros ejemplos, en este caso los ambientales como mapas de, creo que este es de temperatura o de precipitación, no me acuerdo. No, esto es altitud. Ok. Este es el modelo raster y aquí vienen algunos ejemplos de cómo es que se trabaja en R. Y aquí hay un mapa también. Ah, bueno, aquí ven, aquí hay algunos mapas base más elaborados. Este, por ejemplo, el de imágenes. Es uno sencillo que se llama Estamén, que es de los que están basados en OpenStreetMap. Y el OpenStreetMap que presenta las calles y otros tipos de infraestructura. Bueno, este es el tipo de cosas que vamos a hacer en este curso. Entonces pueden ver ese par de enlaces para que vean algunas de las salidas. Sí, tenía algunos ejemplos de los estudiantes. Para ver si alguna... El proyecto, propiamente dicho, la vez pasada fue hacer un tablero de control sobre este tema de COVID. Les muestro lo que hicieron algunos de ellos. De lo que no me sé son las... Uno de ellos que tenga, yo creo que... ¿Qué es este? Ok, este es el tablero de control. Es que tengo que buscar la dirección que me enviaron para ver. Para este. Si no lo han bajado ellas. ¿Ven? ¿Por qué no funciona? Vamos a ver. Copy location por aquí. ¿O no? Qué raro, tiene un enlace a otro lado. Vamos a ver si así.
Bueno, finalmente. Ven, por ejemplo, este es un tablero de control de los datos de COVID-19. De nuevo, está hecho con base en los datos que publica el Ministerio de Salud todos los días. Entonces, esto es una manera integrada de presentar información en varias salidas. Los gráficos, estas son las curvas de los positivos, los activos, los recuperados. Aquí está en formato tabular, es una tablita en donde yo puedo hacer búsquedas, incluso presentar varias cantidades de registros. Aquí está por cantón, entonces yo puedo buscar en alguno en particular, digamos, San Pablo. Y cualquier otro texto. Hay una serie de números importantes arriba de cuántos son los casos positivos, cuántos están hospitalizados, cuántos hombres, cuántas mujeres. Y aquí ya viene la parte geoespacial, que es similar a los datos que les estaba, a las salidas que les estaba mostrando en el taller. Entonces, hay una pestaña para los casos positivos. Este es un gráfico de los principales, de los cantones que tienen más casos reportados o de los que tenían más casos reportados hasta la fecha en que ellos lo entregaron. Y hay otro para casos activos, recuperados. Y aquí hicimos un mapa de calor de los casos. Ese era en donde se concentraba la mayor cantidad de casos hasta ese momento. Si uno se va metiendo ahí un poquito más, ve cosillas interesantes de cómo es que se distribuye. Si uno lo ve históricamente, se ven algunos patrones realmente curiosos, digamos, de cómo fue moviéndose a través del país, digamos, en aquel momento que estaba en la zona norte y luego fue bajando por aquí, y sería interesante tratar de predecir a dónde se va a mover por alguna de esas variables que dicen que son de importancia. Bueno, la situación socioeconómica, el tipo de trabajo que se hace en cada lugar. Eso es algo de lo que se hizo en el semestre anterior. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ahí les quedan los enlaces entonces para que los puedan explorar, tanto del taller como del curso anterior. Yo les puedo pasar algunas de estas tareas también para que las vean, que hicieron ellos. En el semestre anterior todos hicieron lo mismo. Todos hicieron este tablero. Ok. Luego les puse también sobre todo los que sean más curiosos de mantenerse al día ahí con las cosas que van saliendo. Además de los libros y de los artículos, a mí me resulta útil ver las cuentas de Twitter de muchos de los investigadores, pues, porque son más dinámicas, más actualizadas. Este blog el software que se llama Carto, este software español que da servicios en línea geoespaciales, publicó hace algunos años, hace como 2 años, bueno, en el 2018, una lista de 50 cuentas de Twitter que son bastante influyentes en el área geoespacial y en otras relacionadas como ciencia de datos y otras por el estilo. Yo extraje de aquí algunas, bueno, de hecho, creo que no todas estas que aparecen abajo están ahí en esas 50, pero vale la pena revisar esas 50 porque hay investigadores que publican cosas muy interesantes. Digamos, estas señoras, las 3 primeras, son parte de una organización que se llama Our Ladies, que como el nombre sugiere, es una organización que promueve el uso de R entre mujeres. Okay. Ellas tienen varios recursos que comparten, como cursos que dan, artículos, también algunas plantillas para hacer sitios web y demás. Esta es una de ellas. Alison Pressman. Angela Lee, yo creo que es como la directora de la organización. Y la tercera, Desiree de León, no sé si será hispana, es la que hizo el sitio de las
las jirafas y de cómo aplicar R y la estadística. Ok, esto tiene que ver sobre todo con el área del R Markdown, que es la sintaxis que vamos a utilizar para elaborar documentos. Y luego estos son, algunos de estos otros investigadores son autores de los libros que vamos a utilizar y de los paquetes. Etzer Pedesma, que yo creo que es alemán, es el autor de varios de los paquetes de software que vamos a utilizar, en particular uno que se llama SF, Simple Features, que es para manejo de datos vectoriales. Entonces, en su cuenta Twitter responde preguntas, comparte los artículos, las conferencias que da en muchas partes del mundo, los videos, por ejemplo o los de otros investigadores que a él le parezcan interesantes. Entonces, es una buena manera de mantenerse al día con respecto a lo que está pasando en este ámbito. César Pedesma, y los otros dos son dos de los tres autores del libro que estamos utilizando. Este es el que se especializa sobre todo en temas ambientales. El otro, Robin Lovelace, que es el autor principal, creo que trata más sobre temas de transporte, como que le gusta mucho todo este tema de las bicicletas y el transporte limpio. Tiene un software para medir cuál es ¿cómo se diría? La disponibilidad de un lugar, o qué tan adecuado es algún lugar para establecer vías para andar en bicicleta, y entonces da muchos cursos y comparte muchos materiales al respecto. Y además de ser el autor de este libro, es el autor de algunos de estos paquetes que nosotros vamos a utilizar. Y entre ellos, pues comparten lo que van desarrollando entre todos. Bueno, esos son algunos entonces de las cuentas de Twitter que a mí me han resultado interesantes. Las pueden explorar y entonces de ahí poco a poco entonces se van suscribiendo a lo que hacen otros investigadores y ahí van enfocándose en lo que a ustedes les interesa. Ok, no es material obligatorio, pero me parece que es una buena opción, como les digo, para mantenerse actualizado de acuerdo a lo que va sucediendo, porque como van a ver, esto cambia mucho y muy, muy dinámicamente. Entonces los libros o incluso los artículos a veces no son suficientes. Ok. Bueno, esta es la lista de recursos. ¿Alguna pregunta? Profesor, el planteamiento del proyecto, ¿usted lo espera como para cuándo? ¿O hay un tiempo prudencial como para ir viendo primero las clases, viendo cómo desarrollar y después plantear el proyecto? Sí, esperemos algunas semanas y podemos hablar para que ustedes vean cómo, porque creo que en este momento es difícil para cualquiera, por lo menos para la mayoría. Sí, Entonces, correcto. esperemos algunas semanas. Ok, gracias. Ok. Sí, se está grabando, que era lo que quería ver. Ok. Bien, entonces vamos a ver las diapositivas correspondientes a la primera lección. Son relativamente breves, entonces yo creo que nos da tiempo perfectamente. Vuelvo a compartir la pantalla. Y vamos a la primera lección, que es Introducción a la Arquitectura de Computadoras y a los lenguajes de programación. Ya casi no doy clases utilizando diapositivas. Trato de usar más texto, como el que vieron en los ejemplos que les estaba mostrando. Pero, pues estas ya las tenía hechas, entonces las voy a utilizar. Bueno, la idea de esta presentación, que es bastante cortita, es que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos que yo creo que a algunos les van a resultar bastante básicos, así como qué son computadoras o cuál es la arquitectura general de una computadora o qué tipos de lenguajes de programación hay. Y no vamos a ahondar mucho en estos temas, pero sí es importante que para todos que todos sepan de lo que estamos hablando, si los mencionamos y definitivamente sí los vamos a mencionar.
Bueno, empezando ahí desde muy abajo, desde qué son las computadoras, hay muchas definiciones que pueden encontrar en textos o en enciclopedias o en diccionarios, pero básicamente podemos decir que una computadora es una máquina que puede ejecutar automáticamente secuencias de cálculos y de operaciones lógicas. Y estas secuencias son las que denominamos programas. ¿Cómo son las computadoras de hoy en día? Como vamos a ver, las computadoras han ido cambiando a través del tiempo. Esperamos que las computadoras sean electrónicas, o sea, que la información viaje a través de secuencias de electrónicas, que sean digitales. ¿Alguien tiene una idea de qué significa que sean digitales? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre digital y la otra palabra que se usa por lo general? Si algo no es digital, ¿qué es por lo general? Analógico. Análogo. Analógico, correcto. ¿Y digital sería? Que, que no depende de un hardware. O es más como operaciones lógicas. No, me parece, perdón, me parece que es el tipo de protocolo de comunicación, ¿verdad? O más el tipo de información que queremos procesar. Digitales, la palabra viene de que son dígitos, o sea que ponemos cantidades, digamos, bien delimitadas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de las computadoras, en realidad, internamente son binarias, o sea, representan la información a través de cadenas de unos y de ceros, que internamente son impulsos eléctricos o voltajes. Y una característica muy importante ahora de las computadoras y que las diferencia de otras máquinas que son similares, por ejemplo las calculadoras, es que son programables. Entonces yo puedo cambiar su funcionalidad. Puedo adaptar la computadora para que se enfoque en diferentes tareas. No son como las calculadoras que lo que hacen es una cantidad de operaciones fijas como sumar, restar, multiplicar, dividir. Ok, bueno, ya vamos a ver un poco más qué es esto de que sean digitales y de que sean binarias. Okay. Bueno, como mencioné, en las computadoras modernas es posible cambiar los programas que ejecutan sin necesidad de alterar sus componentes físicos. Esto puede parecer muy obvio, pero se tardó algunos siglos en llegar al estado que permite hacer esto, que uno pueda poner un programa diferente en una computadora o incluso tener varios programas diferentes sin cambiar ahí los botones, los cables y la configuración mecánica o electrónica de la computadora. Y pues estos programas entonces pueden desarrollarse con fines muy diversos y eso es lo que hace que las computadoras sean tan versátiles con respecto a otras máquinas que realizan tareas predefinidas, como las calculadoras, de nuevo. Bien, aquí les traje algunos ejemplos de cómo han ido evolucionando las computadoras. Un antecesor se podría decir que son las máquinas de calcular o calculadoras. Esta fue una que inventó Leibniz, que es un matemático famoso y científico en varias áreas. Es de los que se considera uno de los inventores del cálculo diferencial junto con Isaac Newton. Bueno, él hizo esta máquina de calcular. Por ahí leí que la hizo para el papá, que era contador, y entonces me imagino que se pasaba muchas horas ahí sumando y restando. Y de él es esta frase: es indigno de hombres excelentes perder horas como esclavos en el trabajo del cálculo, porque si se usaran máquinas, podría delegarse con seguridad a cualquier persona. Entonces él estaba proponiendo, dejemos esas tareas tan rutinarias, tan mecánicas a algunas máquinas y nosotros enfoquémonos las personas en cosas más interesantes, que sigue siendo la premisa del uso de las computadoras, creo yo. Dejar que la computadora haga el trabajo pesado, el trabajo rutinario y nosotros hacer las tareas más retadoras. Claro que las computadoras pues cada vez pueden hacer más cosas, entonces eso sube, digamos, la vara de lo que nosotros también podemos hacer. Bueno, esta máquina es del siglo XVII.
Ya en el siglo XIX alguien creó este aparato que es realmente interesante cuando uno se pone a leer qué es lo que hacía y se considera la primera computadora programable. La hizo un investigador británico que se llamaba Charles Babbage. La historia tiene varias particularidades. Según leí, esta máquina se construyó con el primer subsidio que dio la corona británica para una tarea de investigación. Y Charles Babbage se tomó la tarea muy en serio. Con ese dinero contrató a varias personas que le ayudaron a construir la máquina y una de las que se interesó, que no la estoy mencionando en las filminas, pero que se considera muy importante desde el punto de vista histórico, es una investigadora que se llama Ada Lovelace, que de hecho se le considera la primera programadora de computadoras, porque ella diseñó un algoritmo que podía ejecutarse en esta máquina. Entonces ya a la computadora yo le podía poner un programa para que lo ejecutara, que era algo que no podía hacer con la máquina de Leibniz y con otras similares que se fueron creando después de esto. Bueno, hubo dos versiones de esta máquina, según leí, y en algún momento él tuvo que dejar el proyecto, como que enfrentó hay varias dificultades financieras y de otro tipo. Leí que uno de sus hijos algún tiempo después retomó el proyecto e hizo una presentación que le impresionó mucho a las personas que asistieron, pero tal vez era algo, como dijeron algunos, muy adelantado a su tiempo y como que nadie le dio continuidad. De hecho, para ver algo significativo hay que viajar bastante en el tiempo y llegar a la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde se le dio mucha importancia a esto precisamente con fines militares. Esta me decían a mí, cuando era estudiante de computación, que era la primera computadora que se creó. Se llamaba ENIAC, estaba en la Universidad de Pensilvania, si mal no recuerdo, y se creó para calcular trayectorias de proyectiles. Hacía muchos cálculos matemáticos rápidamente, mucho más rápidamente que lo que hacían las personas, pero mientras construían la computadora, la guerra pues terminó, la guerra se acabó en 1945 y esto se concluyó algunos meses después. Por ahí leí que la aplicación principal que se le dio a esta computadora fue hacer cálculos para la invención de la bomba H, la bomba de hidrógeno, o sea que aún así se le dio algún uso. Bueno, vean qué compleja era ENIAC y se ocupaba un montón de gente para, para operarla y también para programarla. Según he leído, la programación de este tipo de computadoras implicaba también cambios en la configuración de hardware de la misma. O sea, me imagino que había que enchufar y desenchufar muchos de estos cables que ven por aquí para que la computadora ejecutara un programa diferente. Bueno, esa es ENIAC. Por esa época fuimos aterrizando en este tipo de arquitectura de computadoras que es el que estamos utilizando hoy en día. Estos son los componentes principales de una computadora y fueron propuestos por un científico de apellido von Neumann. Era uno de estos europeos, yo creo que él era húngaro, que se mudó a los Estados Unidos y ahí contribuyó con los Estados Unidos, con ese país, para ganar la guerra. Creo que él estuvo también participando en el proyecto Manhattan, el de creación de la bomba atómica. Bueno, él propuso esta arquitectura que se componía de lo que se llama un CPU. Esta es la unidad central de procesamiento. Popularmente se describe como el cerebro de la computadora y es la que efectúa las operaciones lógicas y aritméticas. Bueno, luego tiene también una memoria principal que es en donde se almacenan los datos y los programas que ejecuta el CPU. Algo importante de la memoria principal, que en la actualidad le llamamos memoria RAM, RAM viene de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es que es volátil. En el momento en que se apaga la computadora,
entonces lo que tenemos en la memoria, ya sea el programa o los datos, se pierde también. Para conservar esos datos y esos programas utilizamos algunos medios de almacenamiento secundaria como discos y ahorita internet y otras cosas, que es lo que llamamos los sistemas de entrada y salida. Una computadora moderna, como la que tienen ustedes en la casa, la que tengo yo aquí enfrente, se ve más o menos como esto. Bueno, por lo menos una de escritorio. Lo que yo tengo aquí es una laptop. Tenemos, bueno, tal vez lo voy a ir leyendo aquí. Tenemos un monitor, es esto de aquí, por supuesto, una tarjeta madre, que es esta tarjeta verde grande, a la cual van pegados varios componentes, como el CPU, que es esta cajita que está aquí, con el número 3. Luego hay ranuras en donde coloco la memoria. Ahí en cada ranura puede tener espacio para un chip de memoria, digamos, de 32 o de 64 o más megabytes. Eso varía, por supuesto, dependiendo de la capacidad de la computadora. Luego hay una serie de ranuras, otras, en donde yo coloco tarjetas para dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, tarjetas de video, tarjetas de audio o para algún caso especial. Por alguna parte tengo también un disco duro. No sé si aquí estará representado. Vamos a ver. La 8. Bueno, ahí adentro en alguna parte está el disco duro, que en la mayoría de las computadoras es la principal unidad de almacenamiento. Y tengo otros secundarios como CDs, DVDs y otros por el estilo. Esto que aquí está con el número 7 es la fuente de alimentación. Bien, no es necesario que conozcamos estos componentes en detalle. De hecho, solo los voy a mencionar esta vez durante el curso. Pero sí, entonces cuando los vean por ahí en algún texto, es importante que sepan a qué se está refiriendo. De nuevo, quien ejecuta las instrucciones de la computadora es el CPU, la unidad central de procesamiento, y estas instrucciones se almacenan en la memoria principal. Entonces de alguna manera se pasan aquí para que una por una o a veces varias al mismo tiempo, se vayan ejecutando, y en la memoria también se almacenan algunos de los datos, por lo menos los principales, y necesitamos hacer uso de algunos sistemas secundarios para almacenar datos que son muy grandes o que por alguna razón no podemos tener en la memoria principal todo el tiempo, porque la memoria principal pues es cara, relativamente cara con respecto a los almacenamientos secundarios. Entonces tenemos que mover las cosas del disco duro, por ejemplo, a la memoria principal de una manera adecuada para que podamos tener acceso a lo principal en cada caso. Ok. Componentes. Bueno, como dijimos, el CPU realiza las operaciones lógicas y aritméticas, memoria RAM, datos, programas, discos, almacenamiento secundario. Hablando un poco más del conjunto de programas de una computadora, eso es lo que comúnmente le llamamos software. Hay varios tipos de software. Un software muy importante es el sistema operativo, que es Windows, en la mayoría de los casos de ustedes, según me están diciendo. Hay otras opciones como Unix, que son sistemas para máquinas más grandes, pero que se han ido personalizando para PCs y otros dispositivos pequeñitos. Por ejemplo, el Android, incluso los iOS, lo que tienen, bueno, el iOS no estoy seguro, por lo menos el Android es un tipo de sistemas Linux, que es de la familia de Unix. El macOS, el que usan las Macintosh, las de escritorio, también es un tipo de Linux, y hay muchos más sistemas operativos. Los principales para computadoras en la actualidad son Linux, Macintosh y Windows, y de hecho la popularidad va al revés de cómo la estoy mencionando. Windows es por mucho todavía el sistema operativo más usado en computadoras. Muy atrás viene el macOS y luego viene el Linux. Linux sí es muy usado en servidores. En eso tiene una mayor presencia que los otros dos. Bien, y luego en cuanto a software, tenemos también las aplicaciones en donde hay una gran variedad, como procesadores de texto, las hojas electrónicas, juegos de video, por supuesto los sistemas de información geográfica, sistemas empresariales, estos de contabilidad, de recursos humanos, de puntos de venta, etcétera, etcétera. Bueno, ya hablando un poco de los lenguajes de programación,
aquí quiero que vayamos aterrizando un poco en por qué es importante la programación y por qué, cuáles lenguajes de programación también están disponibles para el área de aplicación nuestra. Bueno, ¿qué son los lenguajes de programación? Lo que hacen es definir un conjunto de instrucciones para una computadora o CPU. Hay muchísimos lenguajes de programación. Ahí en ese enlace de Wikipedia hay una lista y todo el tiempo están saliendo más. Y tienen propósitos muy variados. Algunos son muy empresariales, algunos son para propósitos científicos, algunos se encargan de una área en particular como medicina, como matemáticas, algunos son diseñados particularmente para enseñanza, o sea, con eso en mente. Entonces, digamos, son lenguajes que se ejecutan un poco más lento, pero dan algunas ventajas para que uno pueda aprender. Y vamos a dividir los lenguajes para efectos así muy básicos, digamos, con una división muy cruda en dos tipos. Está el lenguaje máquina, que es el lenguaje que puede entender directamente el CPU de una computadora. Y las instrucciones del lenguaje máquina son tiras, secuencias de unos y ceros, como estas que se ven aquí. Entonces, esto puede ser una suma, que aquí en los primeros bits tiene el operador suma y luego, por ejemplo, los dos números que quiere sumar. Igual hay una operación, una instrucción para resta, otra para división, otra para hacer algún tipo de operación lógica y así. Cada computadora tiene en su CPU, esto que está aquí, un conjunto determinado de secuencias de unos y ceros que puede entender. ¿Cómo programar así a puro 1 y 0, que era lo que se hacía en algún momento? Es bastante incómodo, como se podrán imaginar. Surgieron los lenguajes de alto nivel y entonces no le tengo que, mediante esto, que introducir al CPU simplemente estas secuencias de unos y ceros, sino que puedo hacer programas que sean como palabras, como este que es un programa que imprime una hilera que dice Hola Mundo en inglés. Ese es el que se usa como un ejemplo de un primer programa en un lenguaje para muchos efectos, para ejemplos de enseñanza. Viene de un libro que escribió un autor sobre programación hace algunos años ya. Y como ven, entonces aquí hay ejemplos de cómo se implementa el programa Hola Mundo en muchos lenguajes de programación. Aquí está el R. Se hace con un comando que se llama cat y le paso como parámetro la hilera de texto que yo quiero imprimir, la de Hola Mundo en este caso. Ok, esos son ejemplos de algunos lenguajes de programación. De nuevo, los lenguajes de alto nivel son palabras, por lo general en inglés, que luego, a través de otro programa, se traducen a lenguaje máquina, que son secuencias de unos y ceros. Nosotros entonces vamos a usar los lenguajes de alto nivel en este curso, específicamente el lenguaje de programación R. Bueno, como he mencionado varias veces, hay muchos lenguajes de programación y hay algunas herramientas que nos ayudan a medir su popularidad. Una es el índice TIOBE. Creo que lo que ellos hacen para medir la popularidad es fijarse en algunos anuncios de trabajo para ver lo que se publica, qué es lo que están pidiendo las compañías, qué lenguajes de programación necesitan que la gente conozca para contratarlos. Bueno, entonces esta herramienta coloca el lenguaje de programación C en primer lugar, significa que según ellos es el más popular. C es un lenguaje ya un poquito viejo, que se utilizó para programar el sistema operativo Unix, este que les estaba mencionando, que incluye a Linux y otras familias de sistemas operativos. Es un lenguaje que ha influido muchísimo en otros lenguajes de programación que se han creado después. Bueno, ese es el lenguaje C. Está el lenguaje Java, que tiene la característica de que es multiplataforma y muy utilizado en sistemas empresariales. Menciono lo de multiplataforma porque no existía hasta hace tal vez poco tiempo en todos los lenguajes de programación.
Se hacían programas entonces para ciertos sistemas operativos o para ciertos ambientes en particular. Java hizo popular esto de escribir una vez el programa y correrlo en varias plataformas, que ya se podía hacer mediante C, pero era un poco más doloroso. Bueno, aquí en tercer lugar aparece el lenguaje Python, que es un lenguaje de importancia en el ámbito geoespacial. En este momento, por ejemplo, estoy dando un curso de Python en la maestría en SIC y teledetección. Los dos principales lenguajes en este campo que deberían conocerse, yo diría que son R y Python. Yo le digo a los estudiantes que es bueno que conozcan un poquito de los dos y después decidan con cuál quieren trabajar. Los dos son bastante buenos y tienen sus ventajas, cada uno. Ok, tenemos el C++, que es una variante del C, el C Sharp se llama que también, variante del C. Visual Basic, que alguno de ustedes mencionó, sigue siendo un lenguaje popular, es para la plataforma Microsoft principalmente, y yo creo que el C Sharp también. JavaScript es un lenguaje de programación que se usa para la web. Y en octavo lugar tenemos el R, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Y como se ve aquí en este signo, ha ido escalando posiciones, lo cual es interesante. Ya vamos a hablar un poco en las próximas lecciones sobre las características principales del lenguaje R, pero les puedo adelantar que algo que lo caracteriza es que es un lenguaje con un propósito especializado, contrario a otros como Python, que son de propósito general. Con Python, por ejemplo, se usa para hacer casi que cualquier cosa. Un sistema de contabilidad, un juego de video, una página web, de todo se hace con Python en estos días. R es un poco más especializado y está enfocado en el análisis de datos, que es el énfasis que nosotros le vamos a dar en el curso también. Bueno, esta es una lista de lenguajes de programación que pueden explorar para darse una idea de en qué se está programando en estos días. Otra que menciono aquí es este sitio, Stack Overflow, que también alguno de ustedes mencionó. Stack Overflow es como un sitio en donde los programadores pueden poner preguntas y para que otros programadores entonces respondan. Y lo bueno es que ellos mantienen un sistema de control de calidad de las preguntas, así como que no haya preguntas repetidas o que no haya, o que estén bien redactadas y se entiendan bien. Entonces resulta útil por lo general. Bueno, aquí podemos ver más o menos algunos de los lenguajes que estaban en la otra lista. El JavaScript, bueno, HTML y CSS diría yo que no son lenguajes de programación propiamente dichos, son más bien sintaxis para hacer páginas web principalmente. SQL es un lenguaje importante también, es de bases de datos, para consultar bases de datos y ahora se pueden hacer bastantes cosas en SQL, incluso fuera del ámbito de las bases de datos. Okay, el Python, Java, de los cuales ya hablamos. Estos son lenguajes como para muy de nivel de sistema operativo. Tal vez veamos algunos ejemplos en Shell y en Bash. C Sharp, PHP, y vean que aquí en esta medición el R sí está un poquito más abajo. Bueno, este sitio mide la popularidad con base en la actividad de las personas que hacen consultas en el sitio. Okay, entonces, de alguna manera lo contabilizan y establecen este escalafón, este ranking, este índice de popularidad. Ok, ¿qué lenguajes son importantes para nuestra área de procesamiento de información geográfica? Bueno, no están en ningún orden en particular. De hecho, R y Python yo los colocaría a la par. Como mencioné, R es más especializado para análisis de datos, entonces por eso es el lenguaje de preferencia de muchos biólogos, geógrafos, hidrólogos, científicos sociales, personas que, digamos, tienen un conjunto de datos, ya sea propio o que les han dado y quieren ver gráficos y quieren ver visualizaciones sobre esos datos. Una manera rápida de obtener eso es mediante R. Con Python podemos hacer algo similar. Python lo que hace para enfocarse en análisis de datos es utilizar ciertas bibliotecas, o sea, no tiene incorporadas esas funciones de manera nativa como lo tiene el R. Sin embargo, aún así lo hace bastante bien y es un lenguaje de mucha difusión en el campo del procesamiento de datos geográficos. En parte también porque algunas herramientas, por ejemplo, los SIG de escritorio, proporcionan
interfaces para que se pueda ampliar la funcionalidad de esas herramientas mediante código en Python. Probablemente ustedes han visto los complementos de QGIS, por ejemplo. Bueno, los complementos de QGIS son programitas que están hechos en Python. Digo programitas porque por lo general son relativamente pequeños, aunque hay algunos bastante complejos en la actualidad. Pero entonces estas herramientas proporcionan algunas facilidades para que terceros desarrollen código y desarrollen programas y de alguna manera los enlacen con el programa principal. Los complementos son un buen ejemplo y de hecho otros SIG de escritorio tienen cosas similares, además del QGIS. El GrassGIS, por ejemplo, el GVSIG, los dos permiten desarrollar complementos o programas asociados en Python. El SQL, como les mencioné, es un lenguaje de bases de datos. En la maestría en SIG-ITD hay cursos de estas dos cosas. No sé si aquí en la de recurso hídrico de ustedes, pero de todas maneras también hay bastantes recursos en línea que ustedes pueden acceder para aprender un poco más sobre estas cosas. Markdown no es un lenguaje de programación, pero es más una sintaxis como el HTML y el CSS, pero es importante conocer para efectos de elaboración de documentos que tengan código en R y en otros lenguajes de programación y, como les decía, porque permite construir muchos tipos de salidas, mapas, gráficos, intercalados con texto. Ok, bueno, esa es una visión así como muy general de arquitectura de computadoras, de los lenguajes de programación y de qué es importante para el ámbito de nosotros. Procesamiento de datos geoespaciales. ¿Preguntas? Profe, para usted es mejor R que Python, entonces para programación geoespacial. No, yo no diría que uno es mejor que el otro. Los dos tienen sus ventajas. Sí tienen algunas diferencias. Como les digo, R es más especializado pero es que depende de lo que alguien vaya a hacer. Si, por ejemplo, esta discusión, esta consideración la estuviéramos haciendo en la carrera de computación, como primer lenguaje de programación yo sugeriría más Python, porque es un lenguaje que se asemeja más a otros lenguajes de programación. Entonces, para alguien de computación que se va a dedicar probablemente a hacer sistemas, le conviene más enfocarlo de esta manera. Pero para un especialista en geografía o en biología, que tal vez lo que quiere es analizar datos con características más particulares, le quede más cómodo el R y no tenga que preocuparse tanto por estar haciendo sistemas que vayan a utilizar otras personas. Entonces, lo que yo les sugiero, como les digo siempre a los estudiantes de ahí, traten de ver un poco de los dos y luego elijan qué es lo que les conviene más. Hay especialistas tanto en R como en Python. Está dividida la comunidad. No sé cuál es el más utilizado, pero se usan los dos. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Algo más? Ok, si no hay nada más, entonces podemos ir cerrando aquí. Nada más les comento un poco lo que vamos a ver la próxima lección. Más fácil ir por aquí. Ok, bueno, lo que vamos a hacer la próxima vez es ver la sintaxis de R Markdown, como está en el cronograma que les mostré. Entonces aquí en la lista de recursos hay varios enlaces que tratan sobre el tema. Bueno, está el sitio oficial de Markdown. Este lo pongo como referencia, nada más. Este sitio es algo extraño, es como un blog. Pero bueno, ese es el sitio principal donde lo puso el autor de esta iniciativa. Hay una guía de referencia y también hay un tutorial, que era lo que les iba a recomendar que podían ir haciendo. Se hacen 10 minutos, una cosa así, por el estilo.
Y de lo que trata es de cómo escribir texto en Markdown. Tal vez les voy a mostrar un ejemplo que sea un poco más para que vean de qué estoy hablando. Digamos, este es mi sitio, mi perfil, perdón, en GitHub. Y bueno, aquí durante el curso vamos a crear diferentes tipos de repositorios. Repositorios son conjuntos de archivos que corresponden a programas o documentación o otro tipo de documentos relacionado con esto. Entonces, voy a hacer uno nuevo. Esto es nada más un ejemplo, no lo tienen que replicar. Voy a poner prueba, digamos. Y aquí yo puedo empezar a escribir texto en sintaxis Markdown. Texto, bla, bla, bla. Y aquí lo puedo ir formateando de diferentes maneras. Por ejemplo, negrita, itálica. Al darle salvar, bueno, al darle commit, mejor dicho, ¿ok? Ahí puedo ir viendo entonces cómo van teniendo efecto esas marcas que le estoy poniendo. Las marcas son estas, los asteriscos en este caso. También puedo hacer cosas como enlaces, digamos, enlace de ejemplo, digamos, al sitio de la UCR. Entonces lo que hago en este caso es que pongo entre paréntesis cuadrados el texto que quiero que el usuario vea y entre paréntesis redondos la dirección la dirección web a la que quiero viajar. Ok, para estar seguro de que es esta. Y ya se me llenó esto de tabs, que era lo que no quería. Ok, de nuevo entonces pongo aquí entre paréntesis cuadrados el texto que yo quiero que el usuario vea y entre paréntesis redondos la dirección web a la que quiero que viaje. Y aquí está, al darle clic, ahí va. Sí. Perdón, es que no sé si soy la única. A mí me salió una pantalla distorsionada, no veo nada. ¿Ah, en serio? No sé si es mi compu. Es que se me distorsionó y veo un poco de manchas. No sé. ¿Es tu compu? Porque yo sí puedo ver, María. Entonces soy yo, ¿verdad? Algo se desconfiguró en mi máquina. Voy a verlo. Es probable. Sí, ok. Bueno, es igual lo pueden ver en el tutorial que les estaba mencionando. Bueno, el tutorial lo hice. Vamos a cerrar aquí. Profesor, ahora que usted hace esos ejemplos, yo me acuerdo que yo en algún momento escribí en un foro y se escribía de esa manera. Sí, Markdown. Puede ser, se usa mucho para diferentes tipos de cosas, sí. La ventaja del Markdown, bueno, este tipo de cosas como los enlaces, formatear texto en general para que aparezca en páginas web, se hacen mediante esta otra sintaxis que se llama HTML, pero el HTML es un poco más complicado. El Markdown es más sencillo y tiene varias variantes. Una de ellas es el R Markdown, que es el que nosotros vamos a utilizar, que permite poner en medio de todo esto texto en R, perdón, código en R, que vamos a ejecutar. Ok, entonces, tener que devolverme de nuevo. Por aquí. El tutorial que les estaba mostrando. Aquí está. Bueno, lo que tiene es una serie de ejercicios de cómo hacer ese tipo de cosas que les acabo de mencionar. Cómo poner texto en itálica, cómo poner texto en negrita, cómo hacer enlaces, cómo
¿Qué más? Cómo hacer listas, cómo insertar imágenes. Y luego entonces les recomiendo que lo vean, que lo vayan viendo. Y en la próxima lección lo vamos a cubrir en detalle, la sintaxis del Markdown. Bueno, otra cosa que pueden hacer es ir creando una cuenta en GitHub. Voy a poner ahí en el foro la dirección. Ok. Entonces, entran ahí. Voy a salirme yo para mostrarles cómo es. Es como suscribirse a cualquier otra cosa. Ahí les va a pedir un nombre de usuario. Pongan un nombre de usuario que sea, como les digo yo a los otros alumnos, que no les dé pena compartir luego porque probablemente lo vayan a seguir usando mucho. O sea, se vale poner números o lo que sea, pero que sea un nombre con el cual ustedes se sientan cómodos. Bueno, ahí les va a pedir una serie de acciones de estas de verificación, solo para que se sepa que no es un robot. A lo que quiero llegar es que en algún momento les va a preguntar si quieren el plan gratuito o alguno de los planes de pago. Ustedes escogen, por supuesto, el gratuito, porque ese nos basta para todo lo que tenemos que hacer en el curso. ¿Ok? Entonces, por favor, creen también una cuenta en este sitio en GitHub porque la vamos a utilizar la próxima lección. Ok, entonces son 3 cosas. Instalar el R y el RStudio. A ver, dejar de compartir. Instalar el RStudio, hacer el tutorial de Markdown, que está ahí en la lista de los recursos, y crear una cuenta en GitHub. ¿De acuerdo? Ok, De acuerdo. Perfecto. ¿Alguna pregunta, comentario? Pura vida, profe. Entonces esas 3. Correcto. Si no hay más preguntas, entonces nos veríamos de hoy en 8 a las 5. Sí. Una pregunta. ¿Cuándo subiría la clase grabada? Es que es que tuve varios problemas con el internet, entonces no escuché mucho. Voy a tratar de subirla ahora mismo. Ok, bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, a propósito de eso, antes de que se vayan. Bueno, ahí no hace falta compartir la pantalla de nuevo. En la página web del curso hay un enlace que dice videos de las lecciones. Ahí hay una lista de reproducción de YouTube que está vacía de momento, porque no hay videos. Ustedes, si quieren, se pueden suscribir. Lo que no estoy seguro es si uno se tiene que suscribir al usuario o se puede suscribir solamente a la lista. Si pueden suscribirse a la lista, yo creo que es mejor, porque si no les llegarían también los anuncios de cuando subo videos de los otros cursos, el de Python específicamente, que es el que estoy dando ahora. Entonces, por si quieren evitarse eso, pueden explorar esa posibilidad de suscribirse únicamente a la lista. Lo que se puede hacer es guardar la lista de reproducción y aparece en nuestras listas de reproducción. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No soy experto en YouTube, entonces no sé, pero ok, muy bien. Perfecto, gracias. ¿Algo más? Bueno, bueno, hay algo aquí en el chat para ver. Anotado. Ok, creo que estamos. Si no hay más, 3, 2, 1. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hasta muchas luego. gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Descansen. Chao.